Buen día, gracias por su atención. Me presento. Mi nombre es Angie Milena Rivera Gudelo, estudiante de último semestre de pregrado en psicología. Represento a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, país Colombia, y también represento al semillero de investigación EduSinapsis. Me estoy presentando al Congreso Iberoamericano de Salud Mental en modalidad de investigación cualitativa, submodalidad ponencia virtual diferida y temática psicología. El título de mi investigación y de mi ponencia es Aceptación y compromiso como forma de manejo de la ansiedad en población drogodependiente. Bueno, entonces ya abordando la temática de la investigación, tenemos la introducción que, según información proporcionada por el gobierno de Colombia, el consumo de sustancias psicoactivas en el país Colombia es un problema crítico y complejo, no solo por su aumento, por el aumento de consumo que han señalado los estudios disponibles, sino porque sus características asimismo lo hacen un asunto complejo, ya que tiene repercusiones tanto a nivel de salud pública como social. Y el consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país, no solo por el aumento del consumo, como ya lo he mencionado, sino debido a que el mercado de sustancias es cada vez más amplio, diverso y cada vez tiene mayor facilidad de acceso. Entonces, teniendo en cuenta el aumento paulatino del consumo de sustancias psicoactivas a lo largo de los años, este problema gana una relevancia alta, ya que se asume el consumo como de origen multifactorial. ¿Esto qué significa? Pues significa que se producen consecuencias tanto a nivel físico, psicológico, económico y social, a corto y a largo plazo. Aquí, pues, constituyéndose la importancia de brindarle al paciente un abordaje multimodal, incluyendo aspectos biológicos, conductuales y sociales. Pues esto con el fin de darle un abordaje integral a la problemática. Asimismo, considerando la variedad de dificultades emocionales y cognitivas que conlleva la dependencia de sustancias, se hace necesario implementar tratamientos que puedan ser efectivos, ya que esto, pues, debido a que el abuso de sustancias se ha encontrado información que propician un alto deterioro en las áreas de ajuste de las personas que lo presentan. Y muchos de los tratamientos actuales muestran altos niveles de deserción o recaída al estar inmersos en este contexto. Entonces, debido a esta importancia, debido a este aumento que ha habido del consumo y de la sintomatología asociada, es que se establece como objetivo de la investigación el presentar información sobre la terapia de tercera ola de aceptación y compromiso, en sus siglas ACT, y su aplicación en el manejo de la ansiedad en población por consumo de sustancias o drogodependencias. Entonces, bueno, abordando ya la revisión de la literatura, el fundamento teórico y el sustento científico que se tuvo para, para realizar la investigación, pues vamos a realizar un abordaje. Es que la ansiedad se define como una reacción emocional normal ante la percepción de un peligro o amenaza, que se manifiesta en un conjunto de respuestas en tres sistemas: el cognitivo, fisiológico o corporal, y el motor. Una de las características de la ansiedad es su carácter anticipatorio, en la que se puede señalar un peligro, teniendo pues una clara función activadora de la respuesta del individuo como mecanismo adaptativo de protección. En la medida que el sujeto identifique una amenaza o algo que le va a hacer daño, la función es activarse o por el contrario, tomar una respuesta de evitación ante este hecho. Bueno, entre las manifestaciones cognitivas que se encuentran pueden ir desde una leve preocupación hasta el pánico, el desasosiego por lo desconocido o el temor a perder el control sobre las funciones corporales, así también como un pensamiento muy recurrente, pensamientos intrusivos, también de igual forma. También se establece que puede que el individuo se sienta incapaz de hacer frente a las demandas de adaptación que exige la situación. Esto pues generando más incapacidad o más evitación del hecho, ya que también la ansiedad depende
de las capacidades de afrontamiento que el sujeto perciba que tiene para enfrentarse a esa situación o el nivel de daño que se va a generar. Entonces, las manifestaciones conductuales implican en la evitación de situaciones inductoras de la ansiedad. Mientras que los cambios somáticos a nivel fisiológico se incluyen la respiración entrecortada, la sequedad de la boca, de las manos, de los pies, también se pueden incluir los mareos, las palpitaciones cardíacas aceleradas, la elevación de la presión sanguínea, incluso se puede llegar a la indigestión, a la tensión muscular o al aumento de la transpiración. Bueno, en la actualidad son conocidas o se tiene acceso a información sobre las consecuencias negativas que tiene el consumo de drogas en términos de salud, a nivel psicológico, fisiológico, de interacción social, de legalidad e ilegalidad. Y pues las adicciones afectan la salud mental. La salud mental al involucrar el funcionamiento alterado de circuitos cerebrales, ocasionando, digamos, se puede ocasionar múltiples trastornos cognitivos, emocionales y comportamentales. Entonces, las drogas y sus efectos a nivel del sistema nervioso central, como lo van a conocer los autores, tienen repercusiones a nivel cognitivo, así también como en la esfera emocional. Bueno, entonces aquí hablamos sobre la interrelación que tiene la depresión, ansiedad y la conducta adictiva. ¿Por qué? Porque, bueno, un sujeto depresivo o ansioso puede recurrir al consumo de sustancias como medio paliativo, como medio para mitigar esas emociones o esos pensamientos que le están generando. Por lo que pues es habitual encontrar personas adictos que sufran depresión, ansiedad o bueno, otro tipo de afecciones psicológicas y emocionales. Esto es, digamos, referido a esta interacción bidireccional que se da teniendo en cuenta, digamos, estos aumentos de niveles de ansiedad y el consumo. Aquí pasamos a hablar sobre, por ejemplo, el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia incluye una serie de síntomas físicos característicos por ejemplo, de alta activación fisiológica, como son los temblores, las alteraciones del sueño, las náuseas, los vómitos, la sudoración, bueno, entre otros. Además de las respuestas de ansiedad e ira, que respuestas de, de ansiedad o ira que tienden a incrementarse cuando hay algún tipo de estrés emocional o hay, por ejemplo, hay un pobre control de la ansiedad o el miedo que se producen estos mismos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí o qué es lo que comenzamos a concluir? Que la ansiedad puede aumentar o puede ser, digamos, un síntoma agravante de este síndrome de abstinencia cuando no hay un buen afrontamiento o una buena abordaje de estas herramientas que se requieren para hacerle frente a esa situación o a esos síntomas, tanto emocionales como físicos, que ya hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la evitación de estos síntomas lleva a seguir consumiendo, pero el consumo genera una dependencia y por lo tanto los síntomas más severos ocurren en el síndrome de abstinencia. Esto pues como resultados llevará a que cada vez más al uso de sustancias para evitar esos síntomas y cada vez más habrá emociones negativas anticipando esa necesidad de consumir, por lo que será un círculo de ansiedad, evitación y consumo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el consumo se encuentra directamente relacionado con el intento de escapar de esas situaciones estresantes, o esas situaciones que generan un malestar, ya sea a nivel emocional, físico o a nivel externo. Entonces, el manejo de la ansiedad y las emociones implicadas y las emociones implicadas constituyen un papel fundamental en la drogodependencia, en el inicio, desarrollo, mantenimiento, síndrome de abstinencia, cronificación y recaída en el consumo, ya que es lo que va a generar o lo que es, digamos, el efecto precipitante a llegar a estos síntomas. Bueno, entonces aquí mencionamos algo importante, que es que los seres humanos se enfrentan a gran cantidad de eventos o situaciones que exigen diferentes tipos de respuestas y los recursos con los cuales cuenta el individuo
determinarán la efectividad de dichas respuestas para dar solución a las demandas del medio. ¿Esto por qué es importante? Porque bueno, se relaciona con que se propone que los tratamientos de estos trastornos adictivos deben atender de forma prioritaria o de forma importante el afrontamiento de estas dificultades. Debe ser uno de los componentes principales. Entonces, fomentar la orientación hacia la resolución del conflicto y reducir los niveles de activación emocional van a ser de utilidad, pero no solo por sí mismos únicos para rebajar los niveles de activación que el sujeto presenta. Entonces, aquí de acuerdo con esta información, es que se presenta la terapia de aceptación y compromiso. El por qué esta terapia va a ser efectiva para el manejo de estas drogodependencias. Porque los tratamientos de los trastornos adictivos, como mencionaba, deben de enfocarse al afrontamiento de estas dificultades, de estas emociones o de ese malestar que se empieza a generar. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso plantea la aceptación psicológica. ¿Esto qué significa? Es el estar dispuesto a notar, a contactar, a sentir y pensar lo que traigan las situaciones en cada momento, las circunstancias, pues de acuerdo a la historia personal. Es estar dispuesto a aceptar esas sensaciones y pensamientos problemáticos que pues en la historia de consumo la persona siempre ha evitado o que usa la sustancia para mitigarlos o para no tenerlos presentes o dejarlos a un lado. Esto, aceptar estas sensaciones y pensamientos problemáticos, siempre y cuando el hacerlo esté en relación con cosas valiosas a la persona. Entonces, esta terapia lo que hace es, se dirige a romper esa reacción ineficaz socialmente, digamos, que se ha establecido entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que se siente. Se promueve una, una reacción, una actuación ajustada a las demandas de las condiciones acorde a los valores personales del individuo, la clasificación de los valores y de lo que la persona considera importante. Entonces, lo que pasa es que se da una reacción a los eventos más ajustada y flexible en la que la persona no necesariamente tiene que evitar o escapar de lo que siente o piensa, sino que puede elegir qué hacer responsablemente según lo que considera importante o lo que le va a ayudar según sus valores personales. Entonces, con esta terapia se busca fortalecer también de esa misma forma herramientas y estrategias de afrontamiento del drogodependiente, de la ansiedad y esas emociones involucradas, que es lo que muchas veces conllevan otra vez a una recaída. ¿Por medio de qué forma? Por medio de la construcción de repertorios amplios y flexibles que sean eficaces en las diferentes áreas de ajuste. Esto pues como conclusión. Entonces no solo se enfoca a evitar esos síntomas, sino a regularlos, a aceptarlos, a ver el por qué están sucediendo y a actuar conforme a ello y a sus valores o a esa importancia que se le da ante las cosas. Aquí, bueno, ante el abordaje de esa situación. Entonces, a partir del valor de esta terapia en el abordaje de las drogodependencias, es que se busca presentar esta información y realizar bueno, ya aquí en la metodología, un abordaje, se busca realizar una revisión sistemática para mostrar la evidencia de esta terapia y también el cómo puede aportar a este abordaje de las drogodependencias y a este problema que está tan latente en la actualidad. En relación con la metodología de esta revisión sistemática, se encuentra que para la primera fase de selección y exclusión de artículos se realiza un análisis cualitativo por medio de la observación, teniendo en cuenta la información suministrada en el título, resumen, la metodología y palabras clave. La búsqueda de información es realizada en los meses de agosto y septiembre del presente año 2021. Los datos son obtenidos de bases de datos de revistas indexadas,
como PubMed, Dialnet, ProQuest, Etcielo, Reactly, JSTOR y EBSCO. Seguido a ello, se realiza una ficha documental donde se establecen los resultados, metodologías y estados del arte, estos que contribuyen a la construcción de la literatura y la relación con los resultados obtenidos. Entre los criterios de inclusión que corresponden a información teórica sobre ansiedad, consumo de sustancias, adicción, estudios clínicos y evidencia empírica de la terapia, aceptación y compromiso. Esto comprendidos en los años de 2000 a 2021 en idiomas español o inglés. Entre los criterios de exclusión se encuentran los artículos fuera de los años establecidos, los artículos incompletos, las bibliometrías, las revisiones sistemáticas, los estudios no relacionados con el objetivo de estudio o los tratamientos alternativos. Esto porque no iba consecuente al objetivo de la investigación o la obtención de los resultados que se buscaba lograr. No se incluyeron criterios de edad ni de sexo igualmente. Entre los criterios de búsqueda se incluye ansiedad y tratamiento, terapia, aceptación y compromiso, adicción y ansiedad, ansiedad por consumo de sustancias, drogodependencia, síndrome de abstinencia, afrontamiento de la ansiedad y reducción de la ansiedad. Por último, la información es categorizada y clasificada acorde a la metodología Prisma. Esto con el fin de recopilar y sintetizar los datos significativos en la construcción de la revisión dentro de una ficha documental, la que facilitó la integración de la información. Aquí podemos obtener el gráfico donde se da un número de registros o citas identificadas en las búsquedas y el número total de registros o citas que fueron duplicadas y por supuesto eliminadas, o el número total de citas que fueron excluidas por razones como criterios específicos no relacionados, años de publicación, temática no acorde con el objetivo o filtración de palabras, las cuales no eran información pertinente para el abordaje de los resultados o la revisión de la literatura. Asimismo, encontramos un número total de artículos a texto completo que fueron analizados para la obtención de la información y el número final de estudios que fueron incluidos en la revisión sistemática, los cuales corresponden a 29. Luego de ello se da paso a la presentación de resultados en la que se especifica el tipo de diseño, las técnicas empleadas o la metodología que fue empleada en el estudio, la muestra utilizada en los participantes en cada grupo y los resultados que fueron obtenidos en cada estudio. A términos generales podemos encontrar que en los estudios se da se puede verificar la eficacia en la alteración del uso y dependencia de las sustancias bajo el programa de aceptación y compromiso. En los resultados se presentan 8 investigaciones con una muestra de entre 20 a 50 participantes, algunas que costaron entre 42 participantes, 33 participantes o 31, en la mayoría de ellas 150 participantes. Esto debido a que en algunos de los resultados que se obtuvieron se realizaron estudios comparativos en 3 grupos, por ejemplo, se realizó el seguimiento en la terapia de 12 pasos, la terapia dialéctico-conductual o la terapia tradicional cognitivo-conductual. Algunos fueron estudios comparativos, por lo que se dieron de forma grupal o también de seguimientos individuales con controles, por ejemplo, algunos toxicológicos de una a otras veces a la semana, dependiendo el caso. Estos estudios, por ejemplo, fueron algunos de recluidas, por ejemplo, tenemos uno de mujeres recluidas, de participación de sujetos que fueron recluidos, otras que fueron de duración de 12 sesiones, con duraciones de 45 a 60 minutos, dependiendo el estudio. Y también tenemos 4 estudios de caso en los que se evidencia una reducción de la ansiedad bajo el programa de aceptación y compromiso. Estudios de casos, por ejemplo, de un sujeto policonsumidor de heroína por 25 años,
y un estudio de caso de un hombre adicto al juego, ¿cómo se llama? La ludopatía, de 43 años. Todos ellos se mostró una reducción de la ansiedad y adicional a ello se mostraron un aumento en aspectos como la flexibilidad cognitiva, el control de impulsos, la inteligencia emocional y el mantenimiento de la abstinencia a largo plazo, además de un manejo de emociones y una clarificación de valores. Tenemos en consideración que la terapia de aceptación y compromiso está diseñada especialmente para generar la ruptura de ese patrón de evitación, mediante la construcción de un patrón de aceptación del malestar en torno a los valores personales, por lo que se centra en un cambio en relación con los sucesos, cambiando la percepción cognitiva de la amenaza, que es el factor principal de la ansiedad, junto con el fortalecimiento de las herramientas conductuales de afrontamiento, así como de forma cognitiva y conductual, por lo que sea este abordaje integral. Las investigaciones, digamos, indican también de igual forma que esta terapia reduce el impacto de los pensamientos y sentimientos negativos en el comportamiento al reducir la evitación y la inflexibilidad, permitiendo a los sujetos participantes aceptar los estados internos y por lo tanto participar en nuestra acción más adaptativa, de forma adaptativa, flexible y basada en valores. Por ejemplo, en lo que se enfoca esta terapia es en aceptar esos sentimientos y anotar cómo son, por ejemplo, dónde ocurren, dónde van, dónde vienen y cómo se los está sintiendo esta persona. Esto con el objetivo de establecer contacto con sus dificultades, con sus debilidades, esas cosas a trabajar, esas falencias que están presentando y desde ahí trabajar para construir, digamos, ese sentido personal o ese valor que se tiene para la persona. Bueno, también la terapia no mostró solamente ser efectiva en la reducción de ansiedad y la drogodependencia, también ha mostrado resultados favorables en el control de impulsos, la flexibilidad psicológica, el desarrollo de herramientas de afrontamiento y la clarificación de valores, el estilo de vida, así como una apertura a cambios conductuales. Um, También resulta importante que esa terapia ha mostrado resultados a largo plazo y cambios estables en el tiempo, aspecto relevante en la drogodependencia, ya que esto disminuiría el índice de recaída y ayudaría a fortalecer y moldear esos aspectos personales que influyeron inicialmente en el consumo, aceptando y pudiendo viviendo con ese malestar y haciendo algo para generar ese cambio y no simplemente evitarlo o intentar mitigar esa sensación de incomodidad o amenaza. También se destaca que la efectividad de la terapia de aceptación y compromiso se ha mostrado de mayor forma, ha aumentado su efectividad implementada junto al mindfulness, técnica de tercera generación orientada de igual forma en el aquí y en el ahora. Entonces, por lo que se sugeriría realizar un programa de aplicación conjunta, junto con el desarrollo de estudios que integren la ACT con el mindfulness para el manejo de la ansiedad y esta drogodependencia. Por ejemplo, también se presentan resultados y evidencias de la terapia de aceptación y compromiso en diferentes contextos, como por ejemplo en la prisión, en modalidad internado, en modalidad ambulatorio o en modalidad de estudio de casos del sujeto individual y realizar un seguimiento de acuerdo al programa establecido y en diferentes países, como lo son en Estados Unidos, Irán e India. Sin embargo, es un poco reducida la proporción de estudios que se han realizado en el ámbito latinoamericano, lo que podría indicar una adherencia a los tratamientos convencionales, o por otro lado se considera la posibilidad de los recursos de aplicación en estos contextos, ya que se haría necesario profesionales especializados en estas nuevas terapias, aumentando el costo y mantenimiento de los programas enfocados a rehabilitación. Adicional a ello,
Se sugiere también la actualización de conocimientos y formas de abordaje en las drogodependencias, con el objetivo de incrementar su efectividad y disminuir las tasas de recaídas. Por lo que también se concluye que si bien la terapia de aceptación y compromiso ha mostrado ser efectiva y ha mostrado una reducción significativa de la ansiedad y manejo del síndrome de abstinencia a largo plazo, que es lo que muchas veces lleva a una recaída o es un proceso complejo de abordaje en estos trastornos de abuso de sustancias, se requiere mayor abordaje, por ejemplo, en otros contextos o en otros ámbitos que lleven también este abordaje integral, tanto cognitivo como conductual y manejo, digamos, también de la persona como sujeto individual y como sujeto también que también aquí reside el valor de esta terapia que busca ese significado personal o esa importancia que la persona le da o lo que es importante o lo que buscaría que en su estilo de vida personal. Eh, por último, se aborda alguna de la bibliografía que fue empleada en la construcción de la revisión sistemática, la información que fue obtenida. Tenemos artículos, información sobre terapia, aceptación y compromiso, sobre la evidencia, sobre la pertinencia de la terapia en las adicciones. Gracias por su atención, muchas gracias y estaré atenta a cualquier pregunta o a cualquier duda. Hasta luego, muchas gracias por su atención.